Y diga, Dios hoy tiene algo preparado para mí. Dios hoy tiene preparado una palabra que es justo la que yo necesitaba. ¿Cuántos hemos venido? ¿Sabe que a veces cuando a usted le sirven un plato de comida, ¿cierto? Muchas cosas usted las saca del plato porque no le gusta todo lo que está. Pero lo que usted apartó para comérselo, eso le agradó. Así es cuando uno predica la palabra del Señor. Hay cosas que a uno de repente las deja de lado, pero hay una palabra. Cada vez que uno predica una palabra, esa palabra llega a tu vida. Y ¿sabe qué? Provoca una transformación. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Entonces cada vez que uno predica una palabra, algo de esa palabra tocó mi vida y transformó mi vida y ha hecho que yo sea una mejor persona para servir a Dios. Amén. Mire, yo hoy traigo un tema que dice servir a Dios con el corazón correcto. Servir a Dios con el corazón correcto. Y vamos a aprender a recibir un manto de unción sobrenatural por medio de aprender a servir a Dios. Amén. Vamos a ver Juan 12, 26 y ahí vamos a empezar la palabra del Señor. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Empezaron a entender o no? Si alguno me sirve, ¿cuántos decimos yo quiero servir al Señor? Pero ¿cuántos decimos lo voy a seguir? Dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Por qué? Porque donde yo estuviere, allí también estará mí. O sea, usted no sirve solo. Usted no sirve solo, amén. Y si alguno me sirviere, mire la palabra, qué poderosa, amado. Y si a alguno se le ocurre servirme, ¿cierto? Mi Padre le va a honrar. ¿Quién le va a honrar? ¿El pastor? ¿Los líderes? ¿Quién le va a honrar? Muchas veces nosotros servimos esperando la recompensa de los hombres, pero mayor es la recompensa que el Padre tiene para mi vida, amén. Porque sabe que muchas veces trabajamos al ojo humano, pero no resulta. Nosotros tenemos que servir con este corazón correcto, amén. Dice, si alguno me sirve, de mi Padre viene la recompensa. ¿Cuánto hemos recibido la recompensa del Padre cuando servimos a Dios? Amén. Dígame que no viene de Él. Amén. Entonces, quiero decirte algo. Mire, el don de servir se ha perdido a través de los años en la iglesia. El don de servir se ha perdido, ¿sabe? Nos hemos relajado porque estamos tan afanados en nuestras propias cosas, que el trabajo, que la casa, ¿cierto? Que la familia. Miren, nos hemos relajado tanto que ya se ha perdido un poco los tiempos que teníamos para servir a Dios. Mire, yo soy de la vieja escuela. Dígame si ya sé que soy más viejita. Yo soy de la vieja escuela, mire, que teníamos en la semana un día de oración y había que ir. Amén. Teníamos otro día en la semana de estudio bíblico. Se nos enseñaba Biblia, se nos enseñaban los libros del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, ¿cierto? Se nos enseñaban muchas cosas, así que era un día de estudio bíblico. Pero a mitad de semana usted tenía un culto. Y los días sábados eran para evangelismo. O sea, los días sábados nosotros teníamos que salir con folletos a invitar, a hacer evangelismo, buscar a la gente, ir donde los vecinos, ¿cierto? Era día de evangelismo. Y mire, y en la escuela dominical teníamos, ¿cuántos pasaron por escuela dominical? Levante sus manos. Pocos, ¿cierto? Los días domingos había escuela dominical a las 10 de la mañana. ¿Hay alguien de la vieja escuela que haya pasado? Amén. Escuela dominical 10 de la mañana, pero a las 6 de la tarde era culto. Y había que estar en el culto. O sea, usted el día domingo no le pertenecía a usted. Porque el día domingo usted en la mañana iba a la escuela dominical que salía a las 12, 12 y media, 1 de la mañana, ¿cierto? Y después usted llegaba a almorzar, se relajaba un poquito, pero a las 6 de la tarde tenía que estar en el culto.
Y sabe que la mayoría de la iglesia lo hacía. La mayoría lo hacía y servíamos así al Señor. Estábamos en los servicios. Amén. Y quiero decirte que hoy en día tú tienes un culto un día sábado, pero ya el día domingo tú no vienes. Tú tienes un culto en la semana, pero tú eliges venir. O voy el miércoles o voy el domingo. Hoy en día hay un culto relajado. Miren, nosotros empezamos la intercesión allá en la sede Puente Alto, como 25, 30 personas. ¿Cuántos terminamos la intercesión? Laverito, Gastón, que nunca faltan. Como 6, 7 personas, ¿cierto? Y eso. Porque ya no tenemos tiempo para servir a Dios. Entonces hoy en día hay un pueblo más relajado, ¿cierto? Servimos a mi manera al Señor. Yo no sé para qué me invitan si sabe cómo me pongo. Entonces, le damos gracias a Dios porque hay hermanos que sí están dispuestos a servir a Dios. Si hay hermanos que están dispuestos a servir a Dios, ¿cierto? Y hay hermanos que están dispuestos a pagar un precio. Se paga un precio por servir al Señor. Todos los hombres de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, pagaron un precio, un sacrificio por servir a Dios. Pero la recompensa fue aún mayor. Amén. Se paga un precio. ¿Cuánto pagamos un precio hoy día por venir aquí? ¿Cierto? Se paga un precio. Mire, hay algunos que viajaron y se vinieron antes para estar aquí en el culto. Entonces, quiero decirte algo, se paga un precio por servir al Señor. Amén. Pero hay personas que empiezan a servir a Dios y sabe que allí están afanados, perseverando, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado? De repente viene algo, les sucede algo y se desaniman. Empiezan súper bien sirviendo, pero se desaniman. No es que me dijeron algo, es que me llamaron la atención, es que la hermana me miró feo, es que por cualquier cosa se desaniman y sabe que dejan los ministerios, dejan donde Dios los había puesto, los dejan el servicio, ¿cierto? Y sabe que es tan tremendo esto, cuando dejan esto, que después ellos no reciben. Mire, hay gente que sembró con tanto amor, pero dejaron de servir al Señor, ¿cierto? Por cosas, por cualquier circunstancia, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que al dejar de servir a Dios no recibieron la promesa que Dios tenía para sus vidas. Y se quedaron con eso. Y después no quieren entrar a ningún ministerio más. No, es que si yo entro me va a pasar esto, si yo entro va a pasar este otro. Pero hay hombres y hay mujeres de Dios que no importa lo que les pase porque ellas saben al Dios que sirven y al Dios que viven, ¿cierto? No le importa pagar un precio, no le importa lo que le digan. Amén, no le importa la crítica, amén. ¿Sabe, amado, que yo no recibo crítica de alguien que no esté sirviendo? Usted nunca reciba crítica de alguien que no hace nada, porque sabe que las aguas estancadas empiezan a dar mal olor. La gente que no hace nada es la que más critica. Amén. Y por eso yo no recibo crítica, pero sí recibo crítica de alguien que está trabajando en el reino de Dios. Porque digo, este es de las mías, este es el que está igual que yo, así que yo le recibo si me viene a decir, pastora, no me gustó lo que hizo, no me gustó lo que dijo, porque lo veo que está, o la veo que está trabajando, que está sirviendo. Amén. Entonces, no reciba nunca crítica. Cuando a usted alguien le critique, dígale, a ver, primero voy a ver qué testimonio tiene. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Qué está haciendo? Amén. Mire, Jesús es el mejor ejemplo de servicio que nosotros podemos tener. Vamos a ver Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20 del 25 al 28 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dominio.
Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Amén. Como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. O sea, Jesús es el mayor ejemplo. Dice que Él no vino, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino que vino para servir. Amén. Y dice que ninguno es mayor y menor. ¿Sabe qué? Muchas veces se ha desvirtuado esto de lo que es el servicio. Han pensado que el que sirve es menor. Pero la Biblia me dice que el que sirve es mayor. Amén. El que sirve, porque el que se humilla será enaltecido, y en el que se enaltece será humillado, ¿cierto? Para Dios las cosas no son como nosotros las vemos, siempre son al revés. Amén. Entonces, como Jesús nos enseña del servicio, vamos a ver el amor humilde de Cristo al servicio de Dios. Dice Juan 13, vamos a leerlo del 1 al 6. Vamos a leerlo del 1 al 6. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿A quiénes amó? Dice que a los suyos vino. A los suyos, a los que le recibieron, dice que lo amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto. ¿Sabe lo que significa quitarse el manto? Se quitó su autoridad, se quitó su pastorado, se quitó su profeta. Él era profeta, él era maestro. Se quitó todo el galardón que tenía, ¿cierto? Y tomando una toalla se la ciñó. Le puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mire, voy a llegar hasta aquí. Jesús usó lo más bajo en la jerarquía que se usaba en ese tiempo. Usó lo más bajo, ¿cierto? Se humilló a la jerarquía social que había. Jesús se levanta, toma la toalla y le lava los pies. Estaba poniendo en práctica lo que le había dicho en Mateo 20:25. Jesús estaba poniendo en práctica la palabra que enseñaba. Amén. Jesús la estaba haciendo vida, ¿cierto? Decía que el que quiere ser grande debe ser menor. El que quiere ser grande tiene que ser siervo. La palabra de Dios puesta en acción le lava los pies a hombres ambiciosos, codiciosos. Le lava los pies a Judas, que él sabía que lo iba a entregar. ¿Se da cuenta? O sea, Jesús es el mayor ejemplo del servicio de humildad. Porque Jesús se despojó de su autoridad al sacarse el manto. Se despojó, no es que yo soy líder, no es que yo soy de la música, no es que yo soy pastor. Se despojó de todo eso para servir. Le lava los pies a sus discípulos. Imagínense que los discípulos venían llegando, ¿cierto?, de Betania. ¿Se imagina cómo traían los pies? Habían caminado kilómetros, amado. Entonces él viene así y le lava los pies, ¿cierto? A estos hombres, ¿cierto? Que él sabía que muchos le iban a negar, que cuando fuera crucificado muchos se iban a esconder. Jesús sabía que le estaba lavando los pies a gente que lo iba a traicionar. ¿Cuántas veces
Tú sirves a alguien que tú sabes que te va a traicionar. Tú sabes que va a hablar mal de ti. Tú sabes que te va a criticar después. A nosotros los pastores nos pasa. ¿A cuántos líderes de casa de paz les pasa? Pero usted aún así le sirve con amor. Amén. Le sirve con amor. Dice, porque nada hagáis, nada tienes que hacer por contienda, sino que hacerlo todo en amor. Amén. Y después, pero ¿sabe qué? Yo creo que eso que hizo Cristo allí les quebranta. La acción que él hizo. Por eso dice, a nada paguéis mal por mal, sino que pagáis mal por bien. Amén. ¿Sabe por qué? Porque a esos traicioneros, a esos que un día le iban a negar, a esos que se iban a esconder cuando él fuera crucificado, él le lava los pies. ¿Sabe qué? Esos hombres fueron quebrantados. Y Pedro fue el primer quebrantado que le dice, Señor, yo no soy digno que tú me laves los pies. Pero él le dice, si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo en el reino. Entonces le dice, bueno, ahora báñame entero si quieres. ¿Cierto? Porque él entendió lo que Jesús había hecho. Él entendió lo que significaba. Mire, vamos a saltarnos al verso 12. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿ustedes saben lo que yo hice con ustedes? ¿Ustedes están entendiendo lo que yo les estoy enseñando? Era una enseñanza, amado. Era una enseñanza. ¿Ustedes saben, le dijo, lo que yo estoy haciendo con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y decís bien, porque yo lo soy, dijo Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Mire, amado, una vez tocamos este tema en una reunión de líderes. Y sabe que trajimos agua y le lavamos los pies a todos los líderes. Fue algo maravilloso. Fue un quebranto. Cayó la gloria de Dios. Ahora no podemos lavarle los pies a todos. Pero sabe que es maravilloso hacerlo. Los líderes de Casa de Paz un día podían hacer eso con sus discípulos. ¿Sabe que tú le estás enseñando a tus discípulos la humildad? ¿Le estás enseñando a tus discípulos cómo amar sin condición? ¿Le estás enseñando a tus discípulos qué hermoso servir a Dios? Así que sería muy bueno que un día ustedes tocaran este tema y pudieran hacerlo con la gente que ustedes trabajan. Porque ejemplo yo les he dado para que como yo he hecho con vosotros, ustedes también los hagan. Amén. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Amén. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieran. Amén. Mire, el nivel de amor más grande que Jesús hizo aquí, ¿cierto? El nivel más grande de amor fue servir de tal manera que Él se despojó, ¿cierto?, para provocar un acto de amor en ellos también. Y dice, bienaventurados seréis los que oyen y obedecen. ¿Sabe lo que significa bienaventurado? Significa afortunado. O sea, vas a ser muy afortunado si lo haces. Vas a tener un gozo profundo en tu alma. Porque cuando servimos con un corazón correcto, no servimos amargados. Porque si usted está sirviendo en un ministerio amargado, suéltelo. Porque el ministerio no se sirve amargado, se sirve alegre, con un corazón sano, con un alma alegre. Eso es bienaventurado, amén. Dice que se sirve con un corazón. ¿Qué es lo que significa bienaventurado? Significa un gozo profundo en el alma, alegre, que vive en Dios y para Dios. Y también que es muy bendecido. Eso es bienaventurado.
Entonces, amada y amado del Señor, si usted está sirviendo en un ministerio y usted está amargado sirviendo, suelte, a lo mejor Dios lo tiene para otra cosa. Pero es mejor servir con gozo, con alegría de corazón, cosa que se refleje que usted está disfrutando hacer aseo, que se refleje que usted está disfrutando servir al Señor, que se refleje que usted está disfrutando servir a los hermanos allí, que se refleje que usted está disfrutando, ¿cierto?, estando allí en la mesa de sonido. No, es que me obligaron a estar aquí, sino que lo está disfrutando porque sabe que está sirviendo al Señor. Amén. Los que llegan temprano a ensayar, que lo disfruten, porque cuando cantan aquí enojados, uno dice, ¿qué pasó? ¿Tuvo una mala semana? ¿Cierto? Los que sirven en la cocina ya, ¿cierto?, tienen que estar disfrutando lo que están haciendo. Porque si usted danza enojado aquí adelante, eso va a transmitir, porque nosotros somos seres espirituales y lo que de la abundancia del corazón refleja la cara. Esa es primera de Marta. Dígame que no se refleja cómo está nuestro corazón. Amén. Entonces, de la abundancia que tenemos adentro es lo que se refleja para afuera. Voy a saltarme a Hechos 6:3. ¿Sabe por qué? Porque voy a ver 3 cualidades importantes para servir al Señor. ¿Cuántos quieren ver estas cualidades? Tres cualidades importantes, ¿cierto?, para servir al Señor. Yo sé que hoy día se van a levantar muchos que van a decir, yo quiero servir a Dios con este corazón. Amén. En Hechos 6:3, ¿cierto?, dice la palabra del Señor. Yo siempre lo busco acá, aunque esté allá. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los... Miren, ya había murmuración aquí. ¿Se da cuenta? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿quién eran los 12? Los discípulos de Jesús, que Jesús le había lavado los pies. ¿Se acuerda? Ya. Y dice, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros asiente varones buenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Mire, quiero decirle algo. Ellos empezaron a buscar de la multitud, de una multitud muy grande, pero tenían que elegir a 7 que tuvieran estas 3 características. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban dedicados ¿a qué? A compartir la palabra. Estaban dedicados a predicar la palabra y también a poner las manos a liberación, a sanidad, a poner las manos para que reciban el Espíritu Santo de Dios. Ellos estaban dedicados a la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no podían dejar una cosa para hacer otra. Amén. Entonces, por eso son los servidores en la iglesia, que son muy importantes. Porque el pastor no tiene que andar con el balón de gas saliendo para afuera a comprar el gas. Porque el pastor no tiene que estar viendo la cámara, aquel sonido que corre para allá, que se apagó una luz. Para eso son los servidores. ¿Sabe por qué? Porque el pastor tiene que estar aquí adentro, preocupado de la congregación, recibiendo a los hermanos, ¿cierto? No tiene que andar corriendo a hacer cosas que los servidores pueden hacer. ¿Usted han visto al pastor que anda corriendo para todos lados? Entonces, el pastor tiene que estar aquí, ¿cierto?, atendiendo. Nosotros, mire, para la fiesta que hubo para el 18, voy a hacer un paréntesis aquí,
Usted vio al pastor que andaba afuera, arreglando afuera, que viendo que los están, pastor esto, pastor falta este otro, pastor hay que poner aquí, pastor hay que... Ahí andaba corriendo a todos lados y sabe que yo lo miraba y yo decía, realmente, y después no estaba aquí, po. ¿Y sabe lo que tenía que haber estado haciendo el pastor? Más preocupado de que todos lo llamaban afuera, aquí, diciendo, hermanos, vamos a orar para que en este 18 el Señor los cubra a todos ustedes. Y preocupado de la palabra de Dios. ¿Pero qué estaba preocupado? De otras cosas, ¿o no? El pastor nos separó aquí adelante el culto de antes del 18. Porque andaba preocupado de que la luz, que faltaba esto, que faltaba este otro, que faltaba aquí, que faltaba... Andaba corriendo para todos lados afuera. Y si hay servidores que realmente son óptimos, ¿cierto? Él tendría que haber estado aquí en el altar. Amén. Yo sé que aquí los amanes no suenan mucho, pero quiero decirle que así trabaja la iglesia del Señor, porque esto está establecido en la Biblia. Los discípulos dijeron, no es justo, no es justo que lleguemos aquí y nadie se preocupe si esto está calentito o está frío, no es justo. Que alguien se tiene que preocupar que si no hay gas hay que comprar el gas. No es justo, ¿cierto? Son cosas pequeñas que yo le estoy diciendo. Son cosas muy pequeñas. El pastor me mira con una cara. Dice, ¿qué está hablando? Pero es una enseñanza que está en la Biblia, amado. Porque Él tiene que estar más preocupado de ustedes. La pastora tiene que estar más preocupada. Bueno, ahora está más preocupada ahí de su guatita que está a punto ya. Pero los pastores tenemos que estar más preocupados de ustedes que de ver qué está pasando allá afuera. Amén. Que si la hermana le faltó esto, que nos trajo este otro, que se le quedó algo en la casa. Amado, no es justo, porque nosotros tenemos que estar preocupados de ustedes, de orar por ustedes, de bendecirlos a ustedes, que ustedes reciban la unción, que ustedes reciban la palabra. Nosotros tenemos que estar preocupados de ustedes. Amén. Entonces aquí estaba la misma necesidad. Entonces dice, no es justo. Entonces vamos a elegir a 7 de la multitud, elijamos con pinzas, a 7. Pero elijámoslo las personas que vienen siempre a la iglesia. Elijamos las personas que no se andan con excusa. Elijamos las personas que vienen siempre a los cultos. Elijamos las personas que están siempre dispuestas a venir a hacer aseo. Elijamos las personas que están siempre dispuestas a servir. Entonces elijamos personas que realmente uno vea que tiene pasión por Cristo. Entonces dijo, elijamos a 7. Pero elijámoslo que tengan unas características especiales, ¿cierto? Dijo que primero tenían que ser de buen testimonio adentro y fuera de la iglesia. Son gente que tienen buen testimonio, que es gente que no es chismosa, gente que es leal, gente que es fiel, ¿cierto? Hacia los pastores, hacia los líderes, a donde quiera que trabajen. Nadie tiene nada malo que decir. Que no le digamos nada a esta persona, porque si usted le dice algo, hay que decirle que todo está bien. No le llamemos la atención porque, ¿cierto? O sea, una persona de buen testimonio, que nadie tenga nada que decir. Amén. Que tengan cosas buenas que decir. Todos somos imperfectos. Yo soy la mayor imperfecta que hay, amado. Todos somos imperfectos, pero en las cosas de Dios tenemos que ser perfectos. Yo puedo tener miles de defectos, pero si hay algo que soy así en las cosas de Dios, amado, yo no transo. Amén. Entonces, ¿sabe qué, amada del Señor? Buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Porque adentro podemos ser una cosa, pero fuera de la iglesia. Y el testimonio más grande que tenemos que tener en la casa. Porque nuestra casa es donde nuestra gente, nuestros hijos no ven. Mire la que va a la iglesia y anda puro garabato, ¿cierto? O mire el carácter que tiene. O viven peleando como matrimonio. Entonces, el mayor testimonio, ¿dónde está? En la casa. Los que trabajan. El mayor testimonio en el trabajo, amado.
En el trabajo, porque en el trabajo es cuando usted muestra el carácter de Cristo. Muchos saben que son cristianos en el trabajo. Amén. Bueno, hay igual cristianos que son NN en el trabajo, que nadie sabe que son cristianos, ni que lo sepan. Entonces, pero quiero decirle que el primer requisito era que fueran personas de buen testimonio. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Mira, amado, si vas a servir la mesa, era necesario que fueran llenos del Espíritu Santo. Si van a poner un mantelito, van a servir el tecito, ¿cierto? Porque era necesario que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque ahí es, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo de Dios, sabe que están los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Benignidad, templanza. Entonces, ¿por qué era necesario? Porque los frutos del Espíritu hacen que tú, ¿cierto?, te manifiestes cuando tú sirves. Porque hay que tener paciencia para trabajar con la gente. ¿Sí o no? Hay que tener paciencia, amado. Diga sí, sí es así. Hay que tener paciencia, ¿cierto? Entonces, y que no solamente la persona sirva. ¿Por qué tiene que estar llena del Espíritu Santo de Dios? Porque no solamente la persona sirve, sino que también es un hijo de Dios, que también tiene que poner las manos, que también tiene que liberar, que también tiene que pararse a predicar, ¿cierto? También tiene que, no solamente ser servidor, sino que una persona llena del Espíritu Santo de Dios es usado en todo momento. Amén. Y mire, y sabiduría. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento de Dios. ¿Y cómo adquiero ese conocimiento? A través de la Biblia, a través de las Escrituras. Debe reflejarse que lee y que escudriña las Escrituras, ¿cierto? Una persona que tiene sabiduría es una persona que vive las Escrituras. Mire, yo conozco gente que saben de Génesis, Apocalipsis, y son re buenos para rebatir la palabra. Es que no, es que la Biblia quiere decir esto. Y sabe que, pero no la viven. Si la Biblia hay que vivirla. Amén. Hay que caminar por ella. Entonces, dice aquí, ¿cierto?, que eligieron a estos hombres. Pero dentro de todos los diáconos había uno que se destaca. Siempre hay uno que se destaca, ¿o no? Igual en las casas de paz, siempre hay una persona que se destaca en la casa de paz, que es la más fiel, la más cooperadora, la que siempre está levantándole las manos a sus líderes, ¿cierto? Entonces, se destacó aquí uno que se llamaba Felipe. ¿Y sabe que Felipe era que tenía estos 3 requisitos para servir al Señor? Era lleno del Espíritu Santo, tenía sabiduría y sabe que la gente hablaba muy bien de él. Quiero que veamos Hechos 8:26. La gente hablaba muy bien de él, tenía muy buen testimonio, ¿cierto? Y más encima, mire, un ángel, ¿quién habló con el Felipe? O sea, hasta los ángeles hablaban con él, po. Si él era un servidor. ¿Cuántos servidores hay aquí? Si él era un servidor, ¿cómo el ángel no habló con los discípulos? Pero hablaba con un servidor. ¿Está entendiendo, amado? Entonces Felipe hablaba con los ángeles. Así que usted, porque está sirviendo, amado, crea que puede ver ángeles, hablar con los ángeles y tener una revelación sobrenatural. Amén. Entonces, hablaba con el ángel. Amén. Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mire, lo voy a dejar hasta ahí porque es otra prédica, pero quiero decirle algo.
él hablaba, era tanto su testimonio que él obedecía a lo que los ángeles le decían. Se transformó este hombre en un verdadero evangelista, predicador, hacía milagros, era respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Quiero que leamos Hechos 8, del 5 al 8. Vamos a ir a leer un poquito. Hechos capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. ¿Qué estaban haciendo? Oyendo y viendo lo que hacía. Buen testimonio. No solamente lo escuchaban, sino que veían lo que hacía. Por eso el testimonio es importante. Amén. Las señales que hacía, ¿cierto? Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad. O sea, este hombre, de ser un servidor de mesa, se transformó en un tremendo evangelista que hacía poderes, prodigios y milagros. No solamente Dios te quiere para servidor, tienes que transicionar a algo mayor que Dios tiene preparado para la vida. Todos comenzamos sirviendo. Todos comenzamos sirviendo, y una vez que comenzamos a servir, amado, Dios fue posesionándonos y Dios fue levantándonos en la obra del Señor. Amén. Mire, con mi esposo nosotros nos convertimos a Cristo y llegamos haciendo aseo a la iglesia. Éramos los que llegamos más temprano haciendo aseo en la iglesia. Después nos pusieron como maestros. Yo era maestra de niños y mi esposo maestro de adultos en la iglesia. Tuvimos que tomar un montón de estudios bíblicos, no los pedíamos ninguno, para poder ser maestros. No era cualquier persona maestra. Primero tenía que pasar muchos requisitos y tenía que pasar muchos estudios bíblicos para que recién pudieran llamarlo maestros. Tuvimos muchos años trabajando. Después a mí cambiaron de los niños. Preparé unas maestras, ¿cierto?, que se quedaran con los niños, y yo estuve trabajando muchos años con las mujeres, y en esos años se usaba la presidenta de las mujeres, la tesorera de las mujeres, ¿cierto? Y yo muchos años fui presidenta de mujeres. Entonces trabajamos así, hasta que nos vieron los pastores, la labor que hacíamos nosotros allí, nos llamaron diáconos de la iglesia. Y mi esposo, después de ser maestro, todo eso, tenía que ser diácono y estar parado en la puerta recibiendo a los hermanos. Muchos años fuimos diáconos de la iglesia y no tenían para todos los servicios más. Pasamos de ser maestros, ¿cierto? De estar sirviendo. Mire, en muchas áreas de la iglesia pasamos nosotros, hasta que un día Dios nos llamó al pastorado. Hasta que un día Dios nos llamó al pastorado. Nos costó aceptar el desafío, no es fácil ser pastor, pero lo logramos, lo alcanzamos y lo tomamos porque el Señor empezó a amonestar nuestra vida y llegamos al pastorado, amado. Y la primera casa que pastoreamos fue nuestra casa. Nuestra familia, nuestros hijos fueron los primeros que nosotros empezamos a entregarle la palabra del Señor. Y fue tanto así, amado, que llegamos a ser pastores con mi esposo y empezamos a trabajar en la obra del Señor hasta que ustedes nos vieron en la sede de Puente Alto. Y ahora estamos aquí. Amén. Pero empezamos sirviendo, barriendo, limpiando baños. Así empezamos a trabajar en la obra del Señor. Así que, amado, si Dios te ha llamado al servicio, a servir a Dios, en donde quiera que Él te coloque, tú siempre ten claro, Dios me tiene para algo más grande. Dios me tiene para algo más grande. Amén. Dios siempre va
posicionarte para algo más grande. Quiero leer un Salmo 102, 28. Tremenda promesa que hay en esta palabra del Señor. Los hijos de tus, ¿de quién? O sea, los hijos de los que sirven. Amado, los hijos de los que sirven habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. Los hijos de las personas que sirven a Dios. Dice la palabra, hay una promesa poderosa aquí. Tremenda promesa, pero no es para ti. O sea, cuando tú sirves, tus hijos van a estar establecidos, plantados delante de Jehová. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo debo servir al Señor? Quiero decirle que cuando nosotros no jugamos a ser cristianos, sino que nos convertimos de todo corazón, lo primero que hacemos es ganar nuestra casa para Cristo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando tomamos esa decisión, amado, todos los hijos sirven al Señor. Y si no quiere servir, ore, reclámelo, márquelo con una palabra, no lo suelte. Para mí no fue fácil. No puedo pararme aquí y decir que fue fácil. No, hubo oración, lucha, ruego, para que los hijos no se vayan afuera, para que los hijos no se desvíen del camino del Señor. Corrección, amado, corrección muchas veces. Pero sabe que el mejor ejemplo somos nosotros. Involucre a sus hijos en el reino, en todo el servicio. No es que está muy pequeño. No es que no lo voy a obligar porque es muy chico. No lo voy a obligar porque está más grande. Y después cuando se desbandó, quieres traerlo. Pero desde pequeño dice, instruye al niño. Instruye al niño, no te está diciendo que instruyáis a un viejote grandote de 20, 30 años. Y no, instrúyelo al niño. Porque cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Y quiero decirte algo, si se aparta, va a volver. Porque tú lo instruiste desde niño, amén. Lo instruiste desde niño. Entonces instruye al niño en su camino. Amén. Entonces, la mejor herencia que nosotros le dejamos a los hijos, ¿cierto? Es que nosotros servimos con un corazón alegre a Dios. Si usted le dice a su casa, pucha, hoy día tengo que ir al culto, yo me habría quedado. Hoy día no tengo ganas de ir. ¿Qué están viendo sus hijos? ¿El amor que usted tiene por el servicio? ¿O que usted viene obligado porque tiene que hacer algo aquí? ¿Sabe, amado, que es tan importante lo que nosotros le entregamos a los hijos? Yo por años, y tengo a mi hija de testigo aquí, por años le oculté las cosas negativas que pasaban en la iglesia. Y cuando en la mesa íbamos a hablar algo, yo decía, no, mejor que no. Cuando mi esposo decía, oye, ¿sabe qué? Ahora no, más ratito lo hablamos. Porque a veces nosotros con comentarios sacamos a los hijos de propósito. Porque van a pasar cosas, ¿sí o no? Yo el otro día les hablaba, ¿cierto? Que si dos que están durmiendo en una cama tienen problemas, imagínense cuántos nosotros que somos tan diferentes, amados. Somos tan diferentes. Si lo único que nosotros nos une es el amor por Cristo. El amor a Dios y el amor entre nosotros, como Jesús dijo que teníamos que amarnos, ¿cierto? Entonces, plante sus hijos delante de Jehová. Plante sus hijos en Dios. No es que es muy pequeño para que haga esto. No, amado, métalos acá, métalos al reino. Intrúyanos en el camino del Señor. Intrúyalo, amado. Mire, yo quiero decirle algo. ¿Cuántos niñitos bailaron en el colegio? ¿Usted le compró la mejor tenía para que el cabrito bailara en el colegio? No. ¿Cuántos bailaron aquí? Intrúyalo. Amén. Métalo. De alguna manera, a los que canten. Yo les digo a las tías ya, preparen alabanza, que los niñitos se paren aquí adelante y que canten. Que los niñitos por último digan un versículo bíblico aquí adelante. Terminó la clase, digan un versículo bíblico. Pero métalo a reino, amada.
Usted cántele alabanza, no le ponga reggaetón. El cabro chico sabe más reggaetón, más música mundana que cristiana. No sé para qué me invitan. Mire, muchas veces servimos sin esperar un reconocimiento, ¿cierto? Tantas cosas que hacer, amado, hay tantas cosas que hacer en la hora del Señor. Quiero terminar solo con un versículo. Romanos 12, 2 al 3. Y quiero que usted lo lea completo en su casa. Esta es tarea para la casa. Amado, lea este verso completo en su casa. Amén. Romanos 12, 2. Dice Romanos 12, 2. No te conformes a este siglo. No te conformes a lo que estamos viviendo ahora, a lo que el mundo está enseñando. No te conformes, ¿cierto? A este siglo, sino transformado por medio de la renovación ¿de qué? Para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Sabe que la voluntad de Dios que tiene para tu vida es agradable y perfecta? Agradable y perfecta. A la agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió. ¿Quién repartió? Quiero decirle que cada uno de ustedes, Dios repartió un don, Dios repartió un llamado, Dios tiene un propósito con tu vida. Cada uno de los que están aquí, Dios ya les repartió algo. Dios ya les dio unos dones, Dios ya les dio una bendición. Cada uno de los que está aquí, Dios ya repartió. Dios repartió lo que quiere hacer con ustedes. Amén. Entonces voy a leer el 9, me voy a saltar. El amor sea sin fingimiento. Nadie puede fingir el amor, ¿se ha fijado? El amor dice que tiene que ser, si usted abraza a alguien, abrácelo con amor. Ese abrazo así, que apenas te doy la mano. A mí me gusta que la iglesia no pierda esto. Allá en Visión de Cristo nos conocían porque éramos buenos para abrazar. Aquí en esta iglesia grande no se pierda. Amados que venimos de allá, no pierda la esencia. La esencia de ser amorosos, cariñosos, no la perdamos en este lugar grande. Todo lo contrario, aumentémosla más. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Cuántos hoy día no dejan de ser perezosos? ¿Cuántos vamos a dejar de ser perezosos? Amén. Fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Amén. Compartiendo para las necesidades de los santos, amado. Cuando usted trae, usted aporta para una caja de mercadería, es para bendecir a uno de los santos de la iglesia. Amén. Participando la hospitalidad, bendecir a todos y no maldigáis, sino amados, usted léalo completo. Romanos 12, tarea para la casa. Romanos 12, léalo completo en el nombre de Jesús. Amén. Y llegó el momento de servir a Dios. Muchas veces servimos, pero no venimos con el espíritu correcto. Quiero decirle que nosotros desde hoy vamos a servir
a Dios con un corazón correcto, sin esperar recibir nada, amén, porque Dios es el que se encarga de bendecirlo. Dice la palabra de Dios que no hay nada que nosotros hagamos para Dios que no tengamos de Él la recompensa, amén. Sigamos creciendo para avanzar. Necesitamos crecer. Necesitamos que más personas sean activas, que no se cansen de trabajar en la obra del Señor. Mira, amado, estamos casi a fin de año y pareciera que siempre que llegamos a fin de año llegamos así como rejuñando, llegamos cansados, llegamos agotados de todo lo que se ha vivido para atrás. Pero quiero decirte que Dios hoy dice que va a renovar nuestras fuerzas. Dice que Él va a renovar nuestras fuerzas. Necesitamos más personas que se pongan a trabajar en la obra. No se cansen, no se cansen, ¿cierto? Debemos levantar nuestro ánimo a seguir predicando la palabra. Que empecemos a ganar almas para Cristo, amén. Que juntos podamos nosotros contribuir a la misión de Cristo, que nos ha dejado un legado a cada uno de nosotros. No te canses de servir. No te canses. Dígase usted, no me quiero cansar de servir. Dígalo, dígalo. No me quiero cansar de servir. Los que me están mirando a través de esta transmisión, digan, no me voy a cansar de servir al Señor, porque Él no se cansa de bendecirme. Amén. No se canse del Señor. Dice que hoy el Señor te renueva las fuerzas. Dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te va a dar un poder tan fuerte que te va a levantar a ti, va a levantar a tus hijos, a los hijos de tus hijos, va a comenzar a levantar tus generaciones, amén. Así que no te canses de servir, no te canses de servir al Señor. Usted comience a decir, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Amén.